¿Sabías que el guión es lo último que haces cuando estás creando una historia? Mi nombre es Ángel Rodríguez Bustamante, soy asesor y director narrativo, director en capa de desarrollo personal y creativo, y esto es Cápsulas Narrativas. La gran mayoría de las personas, cuando dice que se va a sentar a hacer una historia, a escribir una historia concretamente, o hacer un guión, está combinando estas dos partes, ¿de acuerdo? Que es hacer el guión y que es hacer la historia. Es decir, se sientan en la computadora, se ponen a teclear, a escribir per se el guión, y luego este guión lo comienzan a reescribir continuamente en algo que se llama tratamientos. Esto puede llevar a muchísimos problemas porque en realidad estamos combinando dos procesos que son distintos y que requieren especializaciones distintas en nuestras habilidades. Vamos a explicar esto de manera sencilla. Básicamente, la historia, construir la historia es algo que es concretamente diseño narrativo. Es decir, crear a nuestros personajes, crear las situaciones, la estructura dramática, dónde pasa qué, cuándo pasa qué, en qué orden sucede, etc. Creamos el mundo, la historia, los eventos, ¿de acuerdo? La cronología de ellos, los personajes, la relación entre ellos, etc. Eso es la historia realmente. Luego, lo que sucede es que nosotros necesitamos poner esa historia en un documento, en un formato que sea utilizable para ser consumido de una forma determinada. En el caso de, por ejemplo, el cine o el cómic, requerimos ponerlo en un formato para que luego otro equipo de producción pueda producir ese guión en un formato visual o audiovisual. En el caso del cómic o del manga lo vamos a necesitar para nuestro dibujante, y en el caso del cine, pues para todo el equipo de producción, que es sumamente amplio, con cuestiones, por ejemplo, como medir los costes de cuáles van a ser las utilerías que se van a necesitar, las locaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el guión no es una historia. Escribir un guión no es escribir una historia. Escribir un guión es traducir una historia a un formato y un lenguaje que es apto para ser utilizado por otras personas para producirlo. Es un insumo de producción, ¿de acuerdo? Y es por esto que es muchísimo más eficiente seguir en la parte de diseño narrativo cuando quieres hacer modificaciones a la historia. Porque entonces solamente estás modificando unas cuantas páginas, estás modificando diagramas, cuadros, fichas de personaje, etc. Mientras que si haces esto en muchos tratamientos de guión, estás teniendo que reescribir tal cual el guión muchísimas veces. Por lo tanto, es muy importante diferenciar lo que es un guión y lo que es una historia. ¿De acuerdo? La historia son todas esas partes en esos eventos causales que están unidos, ¿de acuerdo? Por un tema o un hilo conductor. Mientras que el guión es un formato, un insumo de producción, un documento que se utiliza para la producción de esta obra. En el caso, por ejemplo, de las novelas o de la literatura, igualmente es la traducción a un formato de lenguaje para su consumo, pero ahí es directamente para el usuario final. Pero siempre la historia se construye antes de ser escrita en un formato determinado. Bueno, pues esta fue la cápsula narrativa de esta semana. Soy Ángel Rodríguez Bustamante, asesor y director narrativo, y te veo en la siguiente cápsula. Hasta luego.